Bienvenidos otra vez ustedes al estudio de la vida de Cristo. Aquí estamos continuando a la enseñanza otra vez. Hemos visto a la vida de Cristo de muchas formas, aspectos. Hemos visto también en la área donde Él estaba enseñando, estudiando, predicando, haciendo milagros, en la área de Galilea, ahí mismo donde Él tenía su casa, en Nazaret. Entonces, queremos ver ahora que Él se movió de sitio. Ahora en vez de estar, o de región, mejor dicho, en vez de estar en Galilea, Él ahora está en Judea, está en otra región. Vamos a estar estudiando un controversio que tenía Él con los judíos. Vamos a estudiar, aquí vamos a estar en Juan 5, vamos a estar en Mateo, estudiando lo que pasa en los días del sábado. Tenía controversio Jesús con los fariseos porque el sábado para ellos era sagrado y ellos llegaron a tener leyes al contrario de la ley de Dios, y esto es un buen ejemplo. También es un peligro para la gente religiosa que ponen algo que no es necesariamente en la Biblia puesta así, pero lo ponen como ley. Y alguien que no se conforma como ellos piensan, pues no son de Dios. Hay un controversio en cuando la Biblia no dice exactamente eso. Y esto es un ejemplo de eso. Así que el sumen de la enseñanza hoy día viene siendo de que vamos a estudiar este controversio, hacer aplicaciones en nuestras vidas también, en nuestras iglesias, en lo que nosotros nos conducimos, a cómo nos caminamos. Jesús aquí nos está dando un ejemplo, y también llega a ser que la gente que piensan que obedeciendo la ley, siendo buena gente, buena persona, poniendo la ley del hombre sobre la ley de Dios y conformándose a la ley del hombre, y si los demás no se conforman, los demás no están bien con Dios y uno sí. Entonces es algo de menospreciar a los demás porque uno obedezca. Así eran los fariseos. Hasta que llegamos a tener esa palabra, eres tú muy fariseico. Quiere decir que tú menosprecias a los demás por sentir tan alto religiosamente. De eso estamos hablando. Ahí es el pensamiento, la forma, la dirección en que queremos ir hoy día. Entonces, abren sus Biblias, por favor, si lo tienen, a Juan capítulo 5. Vamos a estar leyendo desde el principio, versículo 1 hasta el versículo 14 o 15 o por ahí. Quiero entonces al leer este pasaje, antes de leerlo, quiero orar y de ahí seguir en la enseñanza. Vamos a orar. Dios mío, gracias, Señor, por este tiempo juntos que podemos tener. Gracias por la bendición que tengo yo. Abrir tus escrituras, escudriñar estas cosas, meditar en esto, hablar, platicar, abrir la conversación, poner en nuestra mente lo que has puesto aquí en las escrituras. Nos acordamos, Señor, que nada está en la Biblia por accidente, que todo lo que se contiene en la Biblia está ahí a propósito. Podrás tener muchas más cosas, no todo lo que hiciste está en la Biblia. Llegamos a entender que lo que está en la Biblia está ahí porque quieres que nosotros sacamos algo. Y es para ayudarnos, sabiendo otra vez que la Biblia es un grande regalo de ti para nosotros. Señor, ponnos bien en la mente de lo que es la Biblia, lo que son las Escrituras. Conduce usted, por favor, esta clase. Utiliza a mí, Señor, soy una vasija, impuro, de seguro, no muy útil, pero, Señor, porque soy salvo. Y porque me has limpiado de los pecados, sé que me puedes utilizar. Pero yo me humillo, Señor, yo trato pues de ponerme en la posición de entender que yo no soy nada. Tú pudieras poner aquí una piedra que puede enseñar mejor que enseño yo, pero me has puesto a mí. Lo agradezco, Señor, y no lo tomo indiferente, trato de tomarlo serio. Así que, Señor, guía mis pensamientos, guía mis palabras. Gracias por la oportunidad de hablar español que tú me diste a mí, pero más que todo, Señor, qué bendición para mí que utilizar esta capacidad que tengo para ti y para tu honra y gloria. Todo para ti, Señor. Ayúdanos a entender que solamente esta vida cuenta por lo que hacemos para ti. Todo se pide en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ve por favor, Juan capítulo 5. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Que aquí vemos, si me pauso un momento, que antes estaba en Galilea, ahora en Jerusalén. Vemos eso aquí.
Seguimos, y por eso estamos estudiando qué hizo Jesús en tantos sitios, tantos lugares, regiones. Aquí tiene controversia con gente en Judea. Antes él hizo muchas cosas en Galilea, conforme a lo que dijo el profeta Isaías, que ellos vieron un grande luz, y en 42 también, donde dice que tantas personas iban a venir a reconocer a Jesús como Salvador que no eran judíos. Entonces, entonces vemos que el Señor, pues, tiene llena la profecía en Galilea. Él también era de Galilea, él vivía ahí en Nazaret, eso está en esa región del norte de Galilea. En el sur, donde está Jerusalén, en Judea, más o menos por en las montañas por ahí, es donde él se fue. Cada vez en cuando los judíos deberían de ir una vez al año a Jerusalén para celebrar sus fiestas, sus festivales, lo que conforme a la ley de Moisés. Muchas veces entonces la gente judía fueron ahí. Jesús, siendo judío, se conformó también a lo que decía la ley de Moisés, y cuando hubo celebraciones de los judíos ahí religiosos en el área de Jerusalén, él fue a ese sitio. Pero hay que darnos cuenta que la gente en Judea muy diferente que la gente en Galilea. La gente en Galilea más humilde, eran pescadores, gente de corazón más tierno, ¿sí? Gente que era más humilde, se puede decir, pero en Judea así no era gente más orgulloso, gente más de una estatura social más alto. Se responden diferente a Jesús. La gente que eran humildes aceptaron el mensaje de Jesús y la persona de Jesús porque se dieron cuenta que el mensaje llegó al corazón. Se dieron cuenta que ellos no eran nada y aceptaron a Jesús como alguien, como el Mesías. No tenía mucho problema, pero la gente que ya están aquí o piensan que están aquí, no ven a Jesús tan alto porque lo menosprecian. Y eso es lo que vamos a ver, que en la vida, en el ministerio de Jesús, es un continuo hasta hoy día. Hay la gente pobre, la gente humilde, son los que te escuchen cuando das el mensaje del Evangelio. Tal vez no llegan a todos a reconocer a Jesús como Salvador, pero si das cuenta, en la Biblia, la gente que era humilde, la gente que era pobre, mucha multitud de gente así aceptaron a Él como Salvador porque estaban buscando algo. En esta vida se dieron cuenta que no es tan buena, estaban buscando otra cosa. Es lo bueno de ser pobre, lo bueno de ser humilde, es que buscas otra cosa. Y cuando viene Jesús, aceptas ese mensaje porque te das cuenta que pues estás en una situación humilde. En cambio, la gente rica que vive bien aquí en el mundo es difícil y porque ellos se piensan ya muy alto. ¿Para qué necesito a Jesús? Ya tengo todo aquí. Eso es el pensamiento, como que el dinero llega a dar a uno bendiciones hasta en la vida después. Y los fariseos tenían una grande posición social, más que todos los sacerdotes. Tenían una posición social muy alto. Y por eso, pues como que no querían. Y eso yo le digo porque eso conforma también, hay gente que se conforma a lo mismo pensamiento hoy día. La gente rica, la gente pobre siempre han sido, siempre van a ser. Y son los pobres que más que todo, no quiere decir que el rico no puede ser salvo, pero son los pobres que más que todo aceptan estas cosas. Entonces la gente en la región es lo que hizo la diferencia. Él es el mismo Salvador, el mismo Maestro, el mismo de todo eso. La diferencia era la gente. ¿Se acuerdan de la parábola de la semilla? El que tiraba la semilla pues a la cancha, la semilla era igual. El que estaba tirando la semilla igual. La única diferencia era la tierra donde se caía la semilla. Si se caía en los pasillos, pues se pisoteaba la gente o los carros y los caballos y no se crecía nada. Si se caía en tierra con piedra, pues se crecía un poco, pero luego no tenía raíz suficiente y pronto se corta. Si se caía donde estaban las hierbas ahogaban a lo que es bueno y no pudo crecer. Pero cuando se cae en tierra buena, lista, esa tierra se cae y trae fruto. Así que entendemos que no es la semilla. No es el que está tirando la semilla, es la cancha donde cae. Y eso vemos aquí con los fariseos y vemos aquí hoy día con la gente. Seguimos en versículo 2. Hay en Jerusalén, junto a la puerta del ganado, un estanque, que en lengua hebrea es llamado Betesda, el cual tiene 5 pórticos.
obviamente un tanque de agua, y tenía 5 pórticos, 5 niveles. Era algo muy elegante, se puede decir, algo grande, no es nomás una escuadra con agua adentro como una piscina. Tenía 5 pórticos, algo grande, y un estanque. Y en estos estaba echada una grande multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua. Porque un ángel, movimiento del agua, tal vez dices, ¿qué movimiento del agua? Movimiento del agua, ¿qué? ¿Verdad que no? ¿Qué es eso? Aquí nos dice en versículo 4, porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua, y el que primero entraba en el estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Una vez al año bajaba, dice a cierto tiempo, perdón, no una vez al año, pero a un cierto tiempo bajaba, no sabían cuándo, pero los cojos, ciegos estaban ahí. Cuando se dieron cuenta del movimiento del agua, el que se metía primero era sano. Entonces era una carrera de meterse primero al estanque antes de los demás. Entonces la gente estaban ahí, querían ser seguros, pues, o querían ser sanos, pues, de lo que tenían de mal. Y estaban ahí la gente, pues, en mi imaginación veo que todos están tirados, pues, no tirados porque no se pueden parar, si me permite. Y esta gente está al lado del estanque. Cuando se dan cuenta que se mueve el agua, eso indica que un ángel desciende y el que se mete primero es sano. Eso es lo que dice. Seguimos, 5. Y estaba ahí un hombre que había 38 años que estaba enfermo. Como Jesús le vio echado y entendió que ya había mucho tiempo que estaba enfermo, dícele, ¿quieres ser sano? Pues. Y el enfermo le respondió, Señor, no tengo hombre que cuando el agua fuera revuelta me meta en el estanque, porque entre tanto que yo voy, otro antes de mí ha descendido. Dícele Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Y luego aquel hombre fue sano y tomó su lecho e íbase, y era sábado aquel día. Aquel día era el sábado. Eso viene de mucha prominencia en un momento. Entonces los judíos decían a aquel que había sido sano, sábado es, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Respondióles, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y le preguntaron entonces, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabe a quién fuese, porque Jesús se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, he aquí, ya estás sano, no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue entonces y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Ok, aquí es esta cuenta. Hay un controversio, ¿verdad? Hay muchas cosas aquí en esta cuenta, pero el sumen es que este hombre estuvo ahí. Nos explica al principio cuál es la situación. Después viene Jesús, ve a un hombre, eran muchos, pero vio un hombre. Tal vez el más pobre, tal vez el que tenía menos oportunidad. Y él dijo, ¿quieres ser sano? Lógico que no era para responder esa pregunta, porque ya sabía Jesús que sí, pues por eso estaba el hombre ahí. El hombre se dio cuenta que no era una pregunta que para responder, nomás era para explicar, ¿tú quieres ser salvo? Y el hombre dice, en vez de decir que sí, Señor, dijo él, explicó de por qué no fue sano. Porque uno viene ante él, porque el pobre no puede, no se puede levantar, no tiene la capacidad, en los músculos, el cuerpo no puede, y ahí está. Y Jesús vio y dijo él, y Jesús nunca dice en el nombre del Padre, él nomás dijo directo, agarra tu lecho, vete, anda, levántalo. Y lo hizo. Milagro. Fíjese la compasión de Jesús. Me imagino yo que él escogió el más pobre, el que menos podía. Y él sanó a ese hombre. Bueno, el hombre andaba así, los fariseos se dieron cuenta que alguien estaba cargando el lecho y le dijo, no es permitible el sábado cargar tu lecho. Ahora, eso no es compasión. Vamos a ver eso también en la cuenta siguiente, en Mateo, que eso no es compasión.
Jesús sí tuvo compasión del hombre, pero los judíos no. Es el sábado, tú no puedes cargar tu lecho. En vez de decir, oye, ¿quién te sanó? Alegría, Dios, alabanza a Dios, ¿quién te sanó? Mire que estás bien. Nada. No, tú no puedes. ¿Ves que se menospreciaba? Los fariseos no eran humildes. No se abrieron su corazón para recibir a Jesús porque nunca se arrepintieron. Y tuvo ese controversio. Lo que Jesús no dijo al hombre, él no dijo al hombre quién era él. El hombre no sabía. Nomás fue, y se fue porque se fue Jesús, pues. Ya después el hombre fue al templo. Vamos a hablar de todo esto. Y Jesús lo vio en el templo y dijo, y ahí lo sanó también espiritualmente. Primero físicamente y luego espiritualmente. Ahí está conforme el método de Jesús, menos al que lo trajeron por el techo, ya hablamos de eso después, lo curó espiritualmente primero y luego físicamente, pero este hombre físicamente primero. Y luego lo vio y dijo, ahora tus pecados, eres tú completo, sano de todo. No solamente físicamente, pero espiritualmente también. Vaya y ya no peques más. Obviamente el hombre se había arrepentido, vamos a hablar de eso en un momento. Entonces el hombre ya supo que era Jesús. Y el que me sanó él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces vemos eso. Y dice al último, en 15, el hombre se fue entonces y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. ¿Quieres saber quién es? Te voy a decir, es Jesús, es Él. Ya que se dieron cuenta los judíos, entonces aquí viene. Acuérdense que Jesús no ha estado mucho tiempo en Judea. Él estuvo en Galilea, pero los de Judea se escucharon o se dieron cuenta de lo que estaba haciendo un obrador de milagros en Galilea. Y sabían que eso estaba pasando. Así que Jesús viene de Galilea a Jerusalén. Una pregunta. La pregunta en versículo 6, vamos a enfocar nuestra atención a eso. Entonces, primero vamos a hablar del primer controversio. Número 1. El primer controversio. Ok, el primer controversio aquí se ve en Juan capítulo 5. El primer controversio durante el sábado. La pregunta en versículo 6, aquí dice, como Jesús lo vio echado y entendió que ya había mucho tiempo que estaba enfermo, dícele, ¿quieres ser sano? Pero bajo esa pregunta, obviamente hubo algo más. Él no dijo, ¿quieres ser sano de tu cuerpo? Él nomás dijo, ¿quieres ser sano? Lo paró. El hombre pues entendió que tal vez era físico, pero tenía más. Porque cuando uno se cura de una manera, muchas veces se cura de otras maneras también. Alguien que está mal físicamente, cuando se sana físicamente, también se sana emocionalmente, mentalmente, tiene todo bien en la vida. Entonces Jesús dice, ¿quieres ser sano? Sano, él dijo, sano. ¿Qué quiere decir sano? Completo, pues. ¿Quieres ser completo, entero, sano, bien de físicamente, bien del entendimiento cabal, bien de todo esto, bien, sano. Una persona que es sano físicamente, mentalmente, emocionalmente, socialmente, es sano, ¿sí? Y espiritualmente uno no puede ser sano, al menos que sea salvo. Así que él preguntó, ¿quieres ser sano? Es la pregunta que dijo Jesús y es una pregunta, son 3 palabras. ¿Quieres ser sano? Mire que Él no dijo, ¿quieres estar sano? Él dijo, ¿quieres ser sano? Otra vez versículo 6. ¿Quieres ser sano? Él está hablando de una condición permanente. ¿Quieres ser sano? Entendemos la diferencia de quieres estar sano, quieres ser sano. Estar sano no más de una enfermedad que es temporario, pero tal vez te viene de nuevo. Pero cuando tú dices quieres ser sano, quieres ser una persona sana, quieres ser una persona... Y él dijo ser sana, ser sano. Así que la pregunta nos mete en el entendimiento de que Jesús está hablando de algo permanente, algo que llegaría a ser la característica de este hombre. Ellos se fueron, dice al principio aquí, en versículo 2, y hay un Jerusalén junto a la puerta del ganado, un estanque que en lengua hebrea es llamado Betesda. ¿Qué quiere decir Betesda? Cuando tú ves a las letras B-E-T o B-E-T-H en inglés, quiere decir casa en hebreo, que es casa.
Entonces, Betesda quiere decir casa y luego otra palabra. Lo demás de la palabra significa misericordia. Así que Betesda quiere decir casa de misericordia. Así fue llamado, me imagino que vino a ser así. Y la pregunta era, en la casa de misericordia, dijo Jesús, ¿quieres ser sano? Bueno, el hombre lógico que se fue a la Betesda, a la casa de misericordia, pues para ser sano, lógicamente. Y es lo que quiere decir Betesda. Este hombre tenía ya 38 años de enfermedad. Esto era algo grande. El hombre tenía 38. Yo tengo 48 años. 38 años. Antes yo tenía 10 años. En 1979, yo me acuerdo que era un invierno, y me acuerdo de ese año en particular porque era un invierno bien fuerte aquí, la nieve muy grande hasta acá, hasta que tapaba la puerta de la casa de nosotros. Cuando abrió la casa, pura nieve, no nos pudiéramos salir. Lo bueno que era otra puerta, pero hubo otra puerta, pues, pero nos tuvimos que quitar la nieve para salir de la puerta de enfrente. Una nieve bien fuerte así, caía mucha nieve ese año, me acuerdo, en 1979, pero me parece que muchos años para atrás, y me refiero a eso porque tengo mis recuerdos, pero también tengo de que era muy niño, y me parece que era muchos años para atrás. Y si de ese momento y hoy día, si yo tuviera una enfermedad como tuvo este hombre, no lo puedo imaginar, no lo puedo imaginar. Este milagro era grande. No solamente el hombre no pudo levantarse, parece que el hombre antes estuvo bien. Porque no dice que, aquí dice, y estaba un hombre que había 38 años que estaba enfermo. Entendemos entonces, no nos dice la Biblia que él fue enfermo desde el nacimiento. Solamente que él tenía 38 años de enfermedad. Puede que el hombre se nació así, pero yo creo que no. Yo creo que el hombre antes era sano. Algo le pasó, una enfermedad del cerebro, se le metió un bicho, algo así, un virus. Algo así pues, y se quedó de esa manera cojo. Y hasta por 38 años. Y este hombre, me imagino que si el agua de la casa de misericordia estuvo ahí de todo ese tiempo, él tiene ya 38 años, tal vez tirado ahí, esperanza. Pues, ¿qué más tiene? Si te imaginas la gente en ese tiempo donde eran mendigos porque no tenían otro. Si uno no pudiera trabajar, pues a ver cómo lo hace. Entonces, una vida triste, 38 años así, 38 años. Deja que te entre eso. Entonces Jesús, cuando vio a este hombre, tenemos en la imaginación algo más. No era nomás un hombre ahí. Un hombre que tenía 38 años, así de esa manera. Y una persona que me imagino que su esperanza, lo poco de esperanza que tenía es todo lo que él tenía en su vida. Y él, me imagino su imaginación, si por casualidad pudiera, que me meto primero, porque por la esperanza tal vez es un poquitito de esperanza, pero por lo menos él estaba agarrando esa esperanza y eso fue lo que le cargaba por 38 años. Entonces imagínate tú, estando de esa condición. Me siento compasión para él, ni siquiera lo conozco, pero estando así, Jesús cuando vio al hombre, en vez de decir, no, este pecó y por eso está, como los fariseos, él tuvo compasión. Y 38 años, entonces nomás era un paso de donde estaba al estanque para que se salvara, pero no pudo. Vemos aquí una persona que no puede, que no tiene la capacidad, no puede. Así es cada pecador del mundo, no puede salvarse uno no se puede salvar, no tiene la capacidad del hombre para salvarse a sí mismo, no me importa la religión. Por eso necesitamos a Jesús. Este hombre representa eso. Jesús en versículo 8 dícele Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Ahora, él lo curó físicamente, hemos dicho primero. Pero podemos abrir una discusión aquí. ¿Cómo pudo haber respondido el hombre que estuvo ahí? Pudo haber respondido de muchas maneras. Pudo haber dicho, perdón. Pudo haber dicho, no Señor, tú sabes que no puedo levantar el lecho. ¿Para qué me preguntas levantarlo? Tú sabes que no puedo hacerlo, tú lo sabes. O
Puede que este hombre tuvo suficiente fe y esperanza en el hombre que le decía para por lo menos intentar hacerlo, y de ahí su cuerpo recibió fuerza. Yo soy de la opinión que es el número 3, porque pudo haber dicho al hombre, no, pues yo no puedo. Entonces el milagro no pasaría, porque la forma de Jesús es que Él siempre utiliza la fe para hacer sus milagros, la fe para operar en la vida de una persona, cual sea la manera, pues, pero es la fe. Y este hombre demostró fe, ¿cómo? Porque él, escuchando eso, intentó de hacerlo. Pudo haber dicho al contrario. Entonces este hombre demostró fe, tenía fe. Ya cuando Jesús lo vio en el templo después, obviamente este hombre, ¿dónde se fue cuando se sanó? Pues tal vez se fue a muchos lugares, pero él se fue al templo. Yo pienso que él estaba buscando a Jesús, pero él fue al templo para decir a los demás. Él fue al templo, no fue por donde quiera. Ay, qué bueno que ahora estoy sano y pudo ir a las cantinas y hacer. No, él fue al templo. Este hombre tuvo fe, algo metió en el corazón, algo supo de Jesús cuando se confrontó con él, cuando tuvo relación con Jesús. Algo le pasó a él y la fe que él tuvo lo llevó al templo y no a otro lugar. Entonces Jesús lo curó espiritualmente también. Aplicamos entonces algo de la piscina. Vamos a hablar un poco de la gente que está en la piscina. ¿Cómo es esta cosa? Yo al leer esta historia, yo pienso que es una historia. Yo pienso que esta cosa pasaba. Yo no creo que la Biblia nos está diciendo que simbólicamente bajaba esto. Yo creo que el ángel bajaba, movió el agua y la persona que entró sanó. Ahora, yo no tengo dificultad en creer eso porque la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, así es. La Biblia no nos indica que es algo simbólico nomás. No nos indica que nomás es una cuenta. Al contrario, es una historia. Entonces, esto pasó. Y si es cierto, y llegamos a esa conclusión, porque si uno dice, bueno, las cosas en la Biblia nomás están puestas ahí, pero no de cierto son reales, nomás son así. Ahí se queda la información. Tú nomás ves, ok, pues dice que el ángel obviamente estaba buscando una cura a este hombre, y vino Jesús, y es todo simbólico, que este hombre se sanó pues, pero no en realidad era un hombre, nomás es una cuenta para que nos damos cuenta de eso, y ahí se queda. Pero al contrario, si tú dices, este es un evento histórico, entonces llegas a concluir algo más. Vamos a decir que pasó, porque mire, pasó. No lo vamos a decir, lo vamos a decir porque pasó. Esto es algo histórico. Yo te voy a decir en plano, esto pasó. Esto es algo que estaba pasando en ese tiempo. Si eso es cierto, dice la Biblia que hay mucha gente, que hubo mucha gente ahí. 5 pórticos, ¿verdad? Así como que hay mucha gente deshabilitada y con enfermedades y todo eso, hoy día también lo hubo en ese tiempo. Así que cuando llegamos a esa conclusión, hay algo más. Porque yo digo esto, ¿por qué no fueron al templo? Si ahí estaban en Jerusalén, y si esta gente pudieran ir a la casa de misericordia, Bethesda, para que se curen de sus enfermedades, ¿por qué no fueron al templo? Según al templo es el lugar donde Dios escogió de estar, su presencia. Sabemos que cuando Dios dijo a Moisés que hiciera un tabernáculo y cuando se le metió en el corazón del rey David hacer el templo conforme al tabernáculo, es donde Dios dijo, aquí va a estar mi presencia con mi gente. Pero la presencia de Dios ya se había ido. Mucho tiempo antes ya se había ido. La gente obviamente ya no confiaban en el templo. Tanta tanta corrupción en el sacerdocio judío, tanta corrupción, lo que estaba pasando en ese tiempo, que la gente, que eran gente que eran amenestosos, pues, que tenían muchas necesidades, no fueron al templo. Ya no confiaban en el templo. Al contrario, ellos escucharon que aquí en esta piscina, tal vez si tú te metes primero, hay los que se curan y vieron que eso pasaba. Algo que ellos vieron. Se dieron cuenta. En el templo, ven el templo, pero no ven ningún poder ahí, no ven a nada ahí. Pero aquí en esta piscina, por lo menos una persona se sana. Y alguien que no era entero o sano, ya después de estar en la piscina se sanó. Eso es algo que la gente pudo ver. Algo para ellos que era real. En el templo ya no había. Mira, hermanos, yo no digo esto con gusto, con tristeza.
Pero yo pienso que en la casa de Dios, en las iglesias, la gente en el mundo muchas veces ya no ven el poder de Dios. Ya no ven a la mano de Dios, ya no ven nada real ahí. No ven predicación fuerte, no ven que la gente se cambia, no ven que al venir aquí antes estaban haciendo esto y ya no. Antes eran de esta persona, pero se cambiaron. Oye, ¿qué pasó con este? Algo que se anotan por estar en la casa de Dios. Desafortunadamente hoy día la iglesia no tiene mucha capacidad, no es muy fuerte, no están enseñando bien, no están enseñando algo bíblico y predicando fuerte y directo para que la gente se cambie y haga que el Dios opera en la vida de uno por medio de su palabra, así como Él decidió que fuera. Pero las iglesias, porque quieren la gente, quieren el dinero, quieren todo eso, también son corruptos de la manera que era corrupto en el templo. Y la gente ya no se dan cuenta y por eso las iglesias están vaciando. Porque la gente no se dan cuenta. Y los jóvenes que crezcan en la iglesia no ven nada real en la vida de sus padres ni en la iglesia. Y por eso no se mete en el corazón algo poderoso. No se dan cuenta y se van a otro lugar. Desafortunadamente así es. Entonces, ¿dónde fue el lugar en este tiempo en que la gente tenía esperanza? Se supone que debería estar en el templo, donde la palabra de Dios se anunciaba, se leía, donde fueron los lepros, la gente lepra, fue al templo para que se curara. Entonces, fue del templo donde se veían milagros de Dios, donde en el templo se supone que no era así. Entonces la gente buscaba otra cosa. La gente que necesita una cura siempre han sido y siempre van a ser. Donde lo encuentran, ahí está la diferencia. Ahora, la nación de Israel eran muy formalizados. Ellos se puede decir que eran judíos de tradición, pero no hubo poder, no hubo nada real. Y los profetas ya por mucho tiempo ya no decían nada. El ministerio de Malaquías, cientos de años después, ya se había olvidado la gente. La nación poseyeron pues una religión de tradición nomás, pero no hubo nada real. Al menos que haya una piscina que ofreció a la gente por la misericordia de Dios la cura, algo real, ellos iban allí. Entonces, ¿dónde fue el lugar donde se anunciaba para la gente algo real? Se anunciaba las cosas de Dios, se anunciaba todo esto. No fue el templo, fue esta piscina. Los teólogos hablaban mucho de curar. Me imagino el sacerdocio hablaba mucho de eso, pero la piscina lo hizo. Acción. Pues por eso, algunos, de seguro, por eso estaba toda la gente ahí. Le doy mi historia un poquito. Yo era católico antemano. Yo era católico porque me enseñaron al catolicismo. Fui a la misa. Puse la mano en el agua y así pues, y fui al asiento y me agaché así y me sentía, y cuando anunciaba una cosa, pues me arrodillaba, después me sentía, a veces me paraba. Yo hice todo esto. Hasta que uno, estando en las misas tanto tiempo, tú ya memorizas lo que es el servicio, la misa, pues. Sabes cuando viene esto y el otro, sabes cuando el sacerdote va a hacer esto y luego va a ir para acá y luego va a levantar la copa, va a levantar el pan y se va a agachar y va a orar y va a venir para acá, va a ofrecer esto a la gente y después a los demás. Y te das cuenta, lo memorizas. Yo estuve siendo niño porque era también monaguillo y yo tenía en memoria todo lo que pasaba en el servicio, en la misa. Yo me crecí así, era mi tradición. Pero me di cuenta que después de ir a la misa, me volví a la casa, ninguna cosa se cambió. Yo era igual. Pudo haber dicho que fui a la misa el domingo, tal vez me sentía bien por haber ido a la misa, pero el resto de la semana, haciéndome caso, yo no tenía mucho poder contra el pecado que estaba en todo el mundo. Yo no tenía mucho poder a combatir contra esta cosa. En vez pues me junté con todos los demás, con todo lo demás que estaba pasando. Yo no tenía poder, no hubo nada real. Un día me di cuenta de eso. Y me di cuenta que mi vida iba en una dirección que estaba equivocada, que a mí me faltaba algo en la vida. Traté de encontrarlo con el sacerdote de la iglesia donde iba yo y no lo encontré. Me salí de ahí más confundido.
Yo le pregunté, ¿cómo es ser un sacerdote? ¿Cómo es? ¿Por qué oramos a María? ¿Por qué hacemos esto y el otro? Y él me dio respuestas, pero me salí confundido más. Y no me metió bien. No, era real. No es que no lo entendí, sí lo entendí. Pero no tenía algo real, no tenía nada espiritual. Estaba muerto. Esa religión muerta. Nomás están haciendo las acciones, tradiciones, ceremoniales. No, pues el sacerdote otra vez con sus vestidos y todo eso, pero era muerto, no tenía nada. Yo estaba buscando y no lo encontré en la iglesia. Hasta que un amigo mío me presentó el Evangelio de la Biblia. Y ese día, hermanos, te digo en serio, yo me di cuenta que me faltaba entender cosas de las Escrituras. Me fui a mi casa, abrí la Biblia que yo tenía y comencé a leer el libro de Mateo. Y por la primera vez en mi vida Jesús era alguien, un ser real. Me di cuenta por la primera vez, Él existió. Él era real. Él curó a esta gente. Mire lo que Él está haciendo. Mire sus palabras, cómo me llegan al corazón, cómo se inflama mi corazón por escuchar las palabras de esto es algo real. Seguí leyendo. Y me di cuenta, soy completamente deshecho en mis pecados. Yo he cometido tantos errores, he buscado a esto, lo que es real, pues en otros lugares y nada. Es algo nomás formal, es tradición, es muerto. Pero me di cuenta que la luz, aquí hay luz, brillaba, algo real, algo pasó, no sé, son palabras pues, pero llegó a mi corazón. Y yo dije, ay de mí, soy un pobre pecador y necesito un Salvador. Y me arrodillé, me clamé a Jesús que Él me salvara, pero de una condición humilde así. Y Jesús me salvó. Soy diferente persona, hermanos, en este momento. Yo no soy igual. Ay, qué día tan... Yo me acuerdo levantando de las rodillas y me acuerdo yendo y me veía todo diferente, escuché cosas diferentes, mi punto de vista era diferente, era todo diferente. Dios hizo algo en mi corazón grande y ojalá que nunca se me quita eso. Por la primera vez, algo real. Y nunca me he cambiado. Estos judíos se conformaron a su religión muy semejante a lo que yo era. La esperanza de Israel ya no estaba en el templo, sino en una piscina. Imagínate, cada vez que el agua se movía, alguien estuvo ahí, alguien se metió. Al salir del agua, otra vez escucharon las clamaciones. ¡Estoy sano! ¡Estoy sano! ¡Gloria a Dios! ¡Estoy sano! Y otra vez se dieron cuenta la gente. Otra vez Dios se demostró fuerte en parte de esto. Por lo menos la gente tenía algo en que pueden poner su esperanza. Otra vez vemos que Dios no se abandona a su gente. Dios no se deja que sus criaturas andan, no se permite. Él siempre es bueno. Nuestro Dios es bueno. Y su amor, y aunque el templo pues se hizo completamente al contrario de lo que Él quiere, pero Él nos abandonó. Encontró dónde hacerlo. Y si esta piscina, pues así es. Y otra vez la gente se dieron cuenta que existe Dios y que Él es real y que hay esperanza en Él. Esta piscina demostró que Dios todavía vive. Esta piscina demostró que el poder todavía lo tenía Dios para escuchar y para tener compasión. Esta piscina demostraba que Dios todavía amaba. En cuanto los demás en el templo estaban en argumentos de la ley, de esto y del otro, y no, pues esto, yo creo que debemos hacer esto durante el sábado y no esto el sábado y no se puede, no, y todo esto lo que estaba argumentando y poniendo y todo eso, los teólogos que a últimas llega a nada. En la piscina la gente vieron a Dios operar. El amor de Dios lo trajo
a cualquier que se metía primero. Este hombre se encontró al templo para curarse físicamente. ¿Qué hizo el hombre? De la cura física, él se sintió que necesitaba más y se fue al templo. Ahí estaba la presencia de Dios. Ahí mismo Jesús fue y lo vio. El mismo Dios que se iba a morar con su gente ahí en el templo, físicamente encarnecido, estuvo también en el templo. Cuando cualquier persona fuera al templo era algo, pero cuando Jesús fue al templo, ese es su templo, es su casa, porque Él es Dios. Jesús entonces encontró a ese hombre ahí y lo sanó espiritualmente. Y le dijo, vaya y no peca más. Al menos que algo peor te pasa, el infierno pues. Y el hombre se salvó espiritualmente, y sabemos que se salvó porque de ahí se fue a anunciar a los demás que era Jesús. Tenía la fe, confiaba, clamaba, y Jesús lo salvó. Controversio. ¿Qué piensan ustedes de estos fariseos? Nos damos cuenta que no tienen compasión, no quieren. Otra vez durante el sábado tenían controversia con Jesús. Váyanse por favor a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Y aquí vamos a estar leyendo versículo 1 hasta versículo 8. Entonces aquí vemos el segundo controversio. El segundo controversio. Versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por entre los panes en sábado, y sus discípulos tenían hambre y comenzaron a coger espigas y a comer. Y viéndolo los fariseos, le dijeron, y aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer el sábado. Y les dijo, ¿no habéis leído qué hizo David teniendo hambre él y los que estaban con él? Cómo entró en la casa de Dios y cómo los panes de la proposición, que no le era lícito comer de ellos ni a los que estaban con él, sino a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley que los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa? Pues yo os digo que uno mayor que el templo está aquí. Mas si supieseis qué es, misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Señor es aún del sábado y el Hijo del Hombre. Porque el Señor es aún del sábado, el Hijo del Hombre. Y partiéndose de ahí, vino a la sinagoga de ellos. De eso vamos a meter en un momento. Pero aquí vamos a otro controversio, pues. Los discípulos de Jesús ahí iban, pues, y tenían hambre. Comenzaron a escoger, y era el sábado, comenzaron a escoger al maíz, pues, lo que estaba ahí. Y también quitar el maíz, y me imagino que hicieron tortillas o algo así, pero a lo menos se comieron porque tenían hambre. Y esto, vemos más que todo, que aunque los fariseos aquí protestaron, y ellos dijeron que esto violaba, pues, la tradición del sábado, y que ellos decían que estaban pecando en dos maneras. Número uno, porque ellos estaban agarrando los ejotes, pues. Me imagino ejotes, sí. Estaban agarrando eso. Y por agarrar eso, estaban haciendo acciones que no fue permitido hacer el día del sábado, porque el sábado es el día de descanso. Tú no puedes hacer eso, no estás descansando. Eso fue su punto de vista. Luego dos, ellos estaban quitando el maíz. Entonces, en los ojos de ellos, estos están pecando dos veces. Uno por agarrar el ejote y otro para hacer el maíz. Porque tenían que comer, tenían hambre. A los fariseos no les importaba que estos tenían hambre. No les importaba. No tenían compasión ni con el hombre que estaban en la piscina de Bethesda, ni por el hambre que tenían estos discípulos por agarrar este maíz. Pero, ¿qué dice la ley de Dios? Esto fue la ley de los fariseos, su tradición de los judíos. Pero ¿qué dice la ley de Dios? Si investigamos el libro de Levítico, nos damos cuenta en el capítulo 23 y versículo 22, que ahí dice Dios que cuando tú cosechas a las canchas, ¿sí? los campos, deja las esquinas
Haz de cuenta que tú vas así, el carro da la curva así, y todo lo que aquí está, pues, pero todo lo que está hasta la esquina, déjalo. Todas las esquinas de tus campos, déjalo. Lo que se cae también, no lo recoges, déjalo ahí. Para que la gente pobre vengan y tuvieran las esquinas y tuvieran también lo que se cae. Pueden recogerlo y tienen. Entonces Dios dio provisión a los pobres, a la gente que no tenían, pues en ese tiempo para que se recogieran y puedan comer, por lo menos tuvieran comida. Eso fue permitible por la ley de Levítico. Es la ley de Dios. Pero la ley de los fariseos dijo que no es permitible. Aquí vemos que lo que dijo Dios era una cosa, pero lo que dijo la religión del judaísmo fue otra cosa. Y estaban al contrario. Ahí está el controversio. Entonces, esto no fue un fracaso, pues, de la ley bíblica. Fue un fracaso de la ley rabínica. Eso es muy importante. No fue fracaso de la ley bíblica, fue fracaso de la ley rabínica, o de los rabís, o de los maestros de los fariseos, se puede decir las escribas. Los libros que ellos tenían de todo lo que se puede hacer y todo lo que no se puede hacer, conforme a su religión. Respondió Jesús, muy sabio, él comenzando versículo 3, que muchas veces él responde una pregunta con una pregunta. Aquí vamos al versículo 3. Primero era la pregunta de los fariseos. Le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer el sábado. Y les dijo, ellos no fueron preguntas, pero fue un dicho. Ellos comenzaron y dijeron esto. Jesús respondió con una pregunta. Esto fue muchas veces como lo hizo Jesús, respondiendo pues, pero respondiendo con una pregunta. Para que uno mismo, al responder de esa pregunta de él, se dan cuenta por ellos mismos qué es lo que tienen de mano. Y él dijo, ¿no habéis leído que hizo David teniendo hambre él y los que estaban con él? Y pues con eso entonces van respondiendo sus preguntas y se dan cuenta ellos mismos lo que tienen de mano. Es una forma de enseñar, ¿sí?, que utilizaba Jesús, cual es muy poderosa. Y él decía que dos ejemplos en el Antiguo Testamento ofrecía Jesús para ayudar a los fariseos a últimas, para enseñar y defenderse de lo que ellos estaban haciendo. ¿Se acuerda que Jesús también preguntó a los que dijeron, ¿a sus discípulos pagan taxes? Y él dijo, tráeme una moneda. ¿De quién es esta empresa? Ahí está la pregunta, ¿verdad? Entonces ellos se respondieron. Acuérdese que Jesús, cuando hubo el controversio con Juan el Bautista, él dijo, ustedes a ver qué opinan. ¿El ministerio de Juan el Bautista viene de Dios o no? Ahí estuvo la pregunta. Entonces vemos que Jesús muchas veces preguntaba cosas y con esto estaba enseñando. Pero él ofreció dos cosas. Primero era la historia de David y otro era la historia de los que estaban en el templo, los levíticos. Primero David. David estaba corriéndose de Saúl. En el tiempo antes de que David se hizo rey, y todavía estaba Saúl como rey, pero fue ungido David para ser el rey siguiente de Israel. Y tenían hambre, estaban corriéndose de Saúl, y él y su gente, sus hombres, tenían hambre. Se fueron al templo, al tabernáculo en ese tiempo, y ellos decían, ¿tienen ustedes aquí comida? Y cada día los que estaban trabajando ahí, los que los tocó trabajar en el tabernáculo para ese tiempo, eran los levíticos, ¿verdad? Y a los que estaban ahí, cual les tocó, ellos podían comer durante su servicio en el tabernáculo por lo que se ofrecieron la gente, el pan en la mesa de pan y la carne también, lo que traían la gente para sus ofrendas, para el altar de bronce. Una porción de la carne era para ellos, una porción y del pan también era para ellos. No era para ninguna otra persona, era para ellos. Pero venía David. David no es del tribu de los levíticos, él es del tribu de Judá. Entonces él no es de eso. Se supone entonces por la ley de Moisés que no se debería comer de ese pan. Pero venían y tenían hambre. ¿Y qué dijo el sacerdote? Pues aquí este pan
Lo que nos sobraba, si ustedes por lo menos están limpios de tocar a la mujer, es otra historia. Entonces, bien que pueden tomar el pan. Y se les ofreció el pan que ellos tenían ahí. Ese pan fue para ellos, pero se los ofreció a David, aunque no era. Entonces, pero fue permitible. Ellos no fueron culpables de fracasar en ningún ley levítico por haber dado a gente que tiene hambre del tabernáculo que tenía el pan. A últimas, ¿qué es eso? Misericordia. Y en los ojos de Dios la misericordia y la compasión cuenta más y son inocentes. Además, durante el sábado es cuando la gente traía ofrendas al tabernáculo para que los sacerdotes mataban esto y tenían. Entonces los sacerdotes obviamente estaban trabajando durante el sábado y no eran culpables de haber trabajado. Jesús utiliza estas dos cosas. Jesús estaba diciendo por esto que está bien que la ley del sábado o de descanso se puede quebrar cuando hay necesidad y cuando se demuestra una misericordia. Los sacerdotes trabajaban durante el sábado, preparando los sacrificios. El servicio de los sacerdotes también se justificaba durante el sábado porque hubo necesidad. Que tanto más es justo sanar a alguien que no está bien. Acuérdese que aquí tenían hambre. Pues curarse puede decir porque tenían hambre. Satisfacer a alguien que tiene hambre, que les dan de comer. ¿Qué hay de mal con eso? Eso es misericordia. Si alguien no tiene y si tú tienes, ¿cómo es ser tan altivez de los ojos para decir, ay, perdón, aquí sí tengo comida, pero yo no te puedo ofrecer porque es el sábado? Perdón, váyase, descansa, adiós, yo voy a orar para ti. ¿Qué es eso? Si tú tienes al lado, como dijo Jesús, ofréceselo. Misericordia. Muchas veces Cristo también habló de los profetas. Él sacó versículos de los profetas de antemano. Si ves tú en versículo 7, por favor, aquí dice más, si supieseis que es misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes. Esto está hablando del profeta Oseas. Oseas dijo eso en versículo 6 del capítulo 6. Él utilizaba, no solamente lo decía, por ejemplo, pero utilizaba la palabra de Dios. El Antiguo Testamento, el profeta Oseas, para aplicar lo que ellos estaban haciendo que sea bien. Si ellos entendieran las palabras de José, cuál es la Biblia, el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, entendieran que lo que Jesús estaba haciendo con sus discípulos está bien. Entonces, ellos estaban obedeciendo la letra de la ley, pero no el espíritu de la ley. Es como decir que está bien ir a la iglesia. Todas las veces que las puertas de la iglesia están abiertas, debes tú estar ahí. Pero ¿qué tal si alguien está bien enfermo? Ni se puede levantarse de ahí. ¿Irías a la casa de Dios y condenarlo y decir que tú deberías estar en la iglesia? No me importa si tú eres como estás. ¿Eso es compasión? ¿Eso es misericordia? ¿Eso es siendo conforme a lo que dice la Biblia? Ahora, eso se abre para excusas para la gente, cada quien de sí, pues. Pero demostrando buena voluntad, demostrando benevolencia, demostrando esto a los demás, es llenando el espíritu de la ley y no dejando que la letra que conforma exactamente como dice la ley y además nada más. Eso no fue el propósito. Y Cristo a últimas dice que el propósito del sábado al principio, Dios estableció un día de descanso para adorar a Dios, no para no ser nada, sino para adorar a Dios. Eso fue el propósito del sábado, un día de descanso. ¿Y cómo mejor, pues, se puede uno adorar a Dios, al menos a curar o ayudar a alguien a comer? ¿Qué manera mejor? Así que Dios hizo el sábado para el hombre, y Él es Señor también del sábado. Lo que Él quiere de la misericordia y compasión de uno es importante, y es más importante. Entender entonces el espíritu en que Dios dio la ley es importante, más importante. Así que todo lo que hizo Dios fue para servir al hombre. El sábado fue para servir al hombre. ¿De qué manera tú dices el sábado para servir al hombre? Porque Dios ofreció un día de descanso al hombre para que el hombre tuviera
un día por lo menos servir a Dios y acordarse de su Dios. Y qué mejor manera en que curar a la gente o ayudar a la gente por lo menos, ¿no? Y bueno, Jesús sí curaba, pues lo vamos a ver en un momento. Pero qué mejor manera. Ellos no vieron las cosas bien, no se dieron cuenta. En versículo 8 dice que porque el Señor es aún del sábado, el Hijo del Hombre. Así que Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Y si Él estableció el sábado para que los demás adoraran a Él, entonces cuando Él está haciendo algo, está bien, porque los demás, se supone que el sábado es para que ellos adoran a Él, ¿verdad? Pero Él es Señor también del sábado. Así que entendemos que la enseñanza de Jesús. Y aquí se comienza también el tercer controversia del sábado, ¿sí? Aquí lo vemos en Mateo 12:9, sigue a lo que antes era cuando estaban comiendo el maíz. Sigue en versículo 9, dice, y partiéndose de ahí vino a la sinagoga de ellos. Ahora esto en la sinagoga. Y aquí hay uno que tenía una mano seca y le preguntaron diciendo, ¿es lícito curar en sábado? Por acusarle. Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si cayere esta en una fosa de sábado, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? No digas eso a la gente que dicen que tu perro cuenta más que al hijo. Así que lícito es en los sábados hacer bien. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restituida, sana como la otra. Y saliendo los fariseos, consultaron contra él para destruirle. Otro controversio. Primero, el controversio estaba en el templo. El otro era en el campo donde estaban, pero durante el sábado. Y esto en la sinagoga de ellos. Él entró en una sinagoga, ahí hubo un hombre que tenía una mano que no pudo utilizar. Dice en el libro de Lucas que era su mano derecha. Y este hombre, no lo trajeron al hombre ahí, nomás estuvo ahí el hombre. Pero ellos entonces comenzaron. Dijeron los fariseos, al ver al hombre que estuvo ahí, utilizaban esta situación. Ellos estaban manipulando la situación para su bien. Viendo a este hombre que estuvo ahí, pues, dijeron, y ahí estuvo Jesús, y ellos nomás venían y preguntaron, ¿es lícito curar a un hombre durante el sábado? Fíjese del orgullo de ellos. Viendo que si él curara a este hombre, entonces pudieran ellos echar la culpa a Jesús. A ellos no les importaba que este hombre estuvo ahí mucho tiempo con la mano seca. No se sentían ninguna compasión para este hombre. Solo servía este hombre para ellos, para ser un ejemplo y para acusar a Jesús. Totalmente una falta de compasión. Así eran ellos, pero no se dieron cuenta, no se percibieron. Ellos se sentían muy religiosos y bien con Dios y con los demás. Al menos que el hombre los sirva a ellos y los presenta ahí en los asientos muy elegantes para ellos. No, pues eso sí, pero al menos que ellos se tienen que descender y ser pobres y humildes de corazón. Los hombres están ahí para servir a ellos. Y si este hombre con la mano seca está ahí, pero si lo podemos utilizar para nuestro bien, para acusar a este Jesús, lo vamos a hacer. El mismo día que estableció Dios el sábado para que los demás adoraran a Él, en vez de los fariseos, que ahí está el Dios de todo el mundo, ahí está pues Él, y el sábado era para adorar a Él, le quieren acusar. Está al contrario. Muchas veces los del sábado, se dice los historiadores, que muchas veces se argumentaban los rabís de los judíos de qué medicamentos fueran permitibles durante el sábado. Fíjese de eso. Si este medicamento puede salvar la vida de uno o no, este se puede utilizar, este no, este sí, este no, durante el sábado. De eso estaban discutiendo. En vez de alabar a Dios, en vez de utilizar la ley para los bienes, en vez de adorar a Dios en el templo, ellos
estaban argumentando de qué era. Y tan detallado era todo eso. ¿Eso fue el punto de Dios por establecer el sábado? Pienso que no, porque eso cancela a la misericordia y a la compasión, que de esta manera uno se adora a Dios. Entonces, otra vez Jesús responde con una pregunta. Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si cayere esta en una fosa en sábado, no le echa mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? La pregunta es, ¿cuál de ustedes, si es que te cae una oveja hay un hueco y no puede salir, se va a morir ahí? Tú no le bajas y le quitas del hueco. O sea, eso está bien, ¿por qué? Porque esto me provee dinero. Ah, no, pues entonces está bien, ¿verdad? Pero si un hombre está ahí caído, no, pues perdón, hermano, pero yo no puedo porque es el sábado. Fíjese lo que es eso. Fíjese de la altivez de ojos que tenían estos hombres. Y estaban utilizando, según ellos, la ley de Dios para defenderse en eso, cuando en realidad era la ley del hombre y no de Dios. Eran furiosos con Cristo porque Él curó al hombre durante el sábado y porque Él primero preguntó la pregunta, que la respuesta por supuesto que es sí, y ya cuando curó entonces ya no pudo. Y dice la Biblia en Marcos 3 que estos fariseos entraban de acuerdo con los herodianos. Estos herodianos pues fueron secto de los judíos que ellos aceptaron el gobierno de los griegos, los fariseos no. Entonces los herodianos eran la contraria de los fariseos. Pero ellos comenzaron a planear cómo iban a matar a Jesús y se juntaron con los herodianos cuando antes eran los enemigos. Pero para acusar a Jesús se juntaron con ellos. Fíjese de lo malo del corazón. Fíjese del durez del corazón del hombre. La diferencia después de todo esto es que cuando esto pasó, los fariseos comenzaron a acusar y a planear la muerte de Jesús públicamente. Este controversio del sábado indica un punto de cambio en el ministerio de Jesús, porque antes era cubierto. Ellos entre ellos pues no sabían, tenían algo contra Jesús, pero no estaba abierto, no era algo público. Pero ahora ellos están comenzando a hacerlo públicamente. Saben que tienen que quitar este hombre de enfrente de ellos porque la gente lo está siguiendo. Así que esto se cambió. Pero Jesús siguió a jurar y muchas veces las multitudes de gente le seguían a Jesús y Él curó a todos, tuvo mucha compasión y públicamente y su fama se fue por todos. Acuérdense que el templo ya no tenía fama. ¿Qué tenía fama? Pues alguien que cura a la gente, es algo real. Y le seguían a Él. Y ellos fueron a escuchar sus palabras, sus milagros, tanto de que ya no venían por Él, ya no venían para la salvación, venían para otras cosas, y por eso Jesús tuvo que decir, no vengas a mí. Entonces la gente era muy menesterosos, tenía muchas necesidades la gente, y cuando se dieron cuenta que hay alguien aquí que por lo menos es algo real, algo que está demostrando realidad, le seguían. Y su ministerio era muy famoso. Una vez fue necesario que Jesús entraba en un barco, porque ahí estaba en la playa y la multitud venían, pero le venían a Él era como una presa, o una prensa, perdón. Entonces Él se metió en un barco y se fue un poco así para enseñar a los demás en un barco. Tantas personas. Le digo eso para decir que las personas estaban buscando algo y lo que ofrecían los fariseos y el templo no los bastaba. Hermanos, hermanas, gracias por estar contigo otra vez. Pudiéramos repasar lo que he enseñado. Pero a últimas, el controversio del sábado demostraba muchas cosas. A últimas, lo que estaba haciendo Jesús llenaba la profecía del Antiguo Testamento, pero los fariseos le acusaban por el mismo ley de ellos y no de Dios. No aplicaban la ley de la Biblia, aplicaban su ley. En cuanto a lo que estaba haciendo Jesús, llenaba la profecía. Cuando Él se fue a la región de Galilea, decía la Biblia que vieron un grande luz. Y cuando Él estaba curando a toda la gente, los que venían a Él, eso también llenaba Isaías 42, 1 hasta 4, que decía que muchos van a venir a Él y Él los va a curar.
Lo que estaba haciendo Jesús fue conforme a las Escrituras. Lo que estaban haciendo los fariseos no fue conforme a las Escrituras. Pero todo esto llega a ser el plan de Dios. Gracias por estar contigo esta vez. Ahí nos vemos para el otro. Adiós.